El birrete se sentía pesado en mis manos mientras veía a mis padres revolotear alrededor de la toga de Esperanza, alisando arrugas invisibles y tomando fotos interminables. Mi hermana gemela brillaba bajo su atención mientras yo permanecía a 1 metro de distancia, aferrando mi propio birrete como si estuviera hecho de plomo en lugar de cartón. «Mamá, ¿me puedes ayudar con...?» Comencé, pero ya se estaba dando la vuelta, la cámara haciendo clic mientras Esperanza posaba contra la puerta principal de nuestra casa de la infancia. «Ya te las arreglarás, Valentina», dijo mamá sin mirar atrás. «Siempre lo haces». Esas 4 palabras, las mismas que habían usado cuando había preguntado sobre el financiamiento universitario hace 4 años. Las mismas cuando había necesitado ayuda con libros de texto, renta, comestibles. Siempre lo haces. Como si ser autosuficiente fuera algún tipo de premio de consolación en lugar de abandono envuelto en un cumplido. Mi pecho se apretó mientras veía a papá enderezar la borla de Esperanza con el tipo de atención gentil que había dejado de esperar hace años. Le habían pagado la matrícula completa en la universidad estatal, 60.000 euros sin pestañear. Cuando me aceptaron en el mismo programa, sonrieron y dijeron que el dinero estaba invertido y que yo encontraría una manera como siempre lo hacía. Así que lo hice. Primero la universidad comunitaria, luego transferencias, becas, 3 trabajos de medio tiempo y préstamos estudiantiles que me seguirían hasta la tumba. Mientras Esperanza estudiaba en el extranjero en Italia, yo servía café a las 5 de la mañana para costear libros de texto. Mientras ella se unía a hermandades, yo daba tutorías a estudiantes de primer año con dificultades para gasolina. Pero hoy, ambas nos graduábamos con el mismo título. Hoy probaría que su inversión, o la falta de ella, no determinaba mi valor, solo que aún no sabía cuán dramáticamente estaba a punto de probar ese punto. El auditorio bullía con cientos de familias reclamando asientos, pero pude localizar a mis padres instantáneamente. Eran los que tenían cámaras profesionales y camisetas a juego de padres orgullosos, con el nombre de Esperanza grabado en el frente. No el mío, solo el de ella. «Tu familia realmente se está esforzando», dijo una voz detrás de mí. Me volví para ver a la profesora García, mi asesora de economía, sosteniendo 2 tazas de café. Me entregó una con una sonrisa conocedora que hizo que mi garganta se apretara inesperadamente. «Están orgullosos», logré decir, aceptando la taza caliente con gratitud. La profesora García había sido la única constante durante mis caóticos años universitarios, la que me había ayudado a navegar aplicaciones de becas a medianoche, quien había escrito cartas de recomendación cuando apenas había tenido tiempo de pedirlo apropiadamente. «De las 2 estoy segura», dijo, pero algo en su tono sugería que había notado lo que todos los demás parecían pasar por alto. «Valentina, necesito decirte algo antes de que comience la ceremonia». Mi estómago se hundió. ¿Había reprobado algo? ¿Había algún problema de último minuto con mi graduación? La Fundación Hernández me contactó ayer, continuó, bajando la voz a un susurro. Han estado siguiendo a estudiantes que han superado dificultades financieras significativas mientras mantienen excelencia académica. Tu nombre surgió. La taza de café tembló en mis manos. La Fundación Hernández había escuchado rumores sobre ellos. Eran leyendas en círculos académicos, conocidos por oportunidades que cambian vidas que aparecen de la nada. «Quieren reconocerte hoy», dijo la profesora García, sus ojos brillando con algo que parecía orgullo. «Durante la ceremonia. Hay más, pero no puedo decir nada más hasta... ¡Valentina!». La voz de mamá cortó nuestra conversación como una cuchilla. «Deja de charlar y encuentra tu asiento. No queremos perdernos el momento de Esperanza». La profesora García apretó mi hombro. «Confía en mí», susurró. «Hoy cambia todo». Encontré mi asiento asignado en el mar de birretes y togas negras, mis manos aún temblando por las palabras crípticas de la profesora García. A mi alrededor, otros graduados charlaban emocionados con sus familias, pero yo me senté sola, observando a mis padres posicionarse en la tercera fila con su equipo de cámara profesional entrenado en la sección de Esperanza.
La ceremonia comenzó con la pompa usual. Discursos sobre futuros brillantes y posibilidades infinitas que se sentían como si fueran para todos menos para mí. Aplaudí mecánicamente mientras se anunciaban varios premios, mi mente corriendo con preguntas sobre lo que la profesora García había querido decir. La Fundación Hernández. Los había buscado en Google una vez durante una sesión de estudio nocturna, leyendo sobre sus misteriosos benefactores que habían construido fortunas en tecnología y bienes raíces. Eran conocidos por encontrar diamantes en bruto, estudiantes que habían tenido éxito a pesar de probabilidades imposibles. Pero seguramente no yo. Yo era solo alguien que había sobrevivido, no prosperado. Nuestro siguiente reconocimiento viene de una fundación muy especial, anunció el decano, y mi sangre se convirtió en agua helada. La Fundación Hernández ha pedido presentar su premio anual de excelencia a través de la adversidad a una estudiante que ejemplifica la resistencia frente a desafíos extraordinarios. Mi corazón golpeó contra mis costillas tan fuerte que estaba segura de que la persona a mi lado podía escucharlo. Esto no podía estar pasando. No aquí, no frente a mis padres que habían pasado 4 años diciéndome que era capaz de manejar todo sola. La receptora de este año mantuvo un promedio de calificaciones de 4.0, mientras trabajaba múltiples empleos para financiar su educación completamente a través de becas y ganancias personales. Dio tutorías a otros estudiantes, condujo investigación y se graduó summa cum laude, todo mientras no recibía apoyo financiero familiar. Las palabras golpearon el auditorio como balas, cada una encontrando su objetivo en la narrativa cuidadosamente construida de mis padres. Podía sentir cientos de ojos buscando en la multitud, y en algún lugar de la tercera fila sabía que mis padres estaban comenzando a darse cuenta de lo que estaba pasando. Por favor, acompáñenme en felicitar a Valentina Morales. El aplauso estalló como un trueno, pero todo lo que podía escuchar era el silencio de la sección de mi familia. Mis piernas se movieron sin permiso, llevándome hacia el escenario mientras mi visión se nublaba con lágrimas que había contenido por 4 años. La caminata al escenario se sintió como flotar a través de un sueño, donde todo se movía en cámara lenta excepto los latidos acelerados de mi corazón. Cada paso por esas escaleras cargaba el peso de 4 años. Cada turno matutino temprano, cada aplicación rechazada de ayuda, cada noche que me había quedado dormida sobre libros de texto porque no podía permitirme iluminación adecuada en mi apartamento estrecho. Valentina Morales, dijo el decano calurosamente, estrechando mi mano mientras las cámaras destellaban. Tu historia nos ha conmovido a todos. Detrás de él estaba una mujer en un elegante traje azul marino que no reconocí, pero su sonrisa era genuina mientras se adelantaba con un sobre que parecía demasiado oficial para comodidad. Señorita Morales, dijo, su voz llevándose por el auditorio silencioso. Soy Carmen Hernández, fundadora de la Fundación Hernández. Hemos estado siguiendo tu viaje académico por 2 años ahora, y francamente, estamos asombrados por lo que has logrado. 2 años. Habían estado observándome por 2 años mientras me había sentido invisible para todos los que importaban. El premio de excelencia a través de la adversidad viene con una beca de 150.000 euros para estudios de posgrado, continuó, y jadeos se extendieron por la multitud como olas. Pero más importante, nos gustaría ofrecerte una posición con Industrias Hernández como nuestra nueva directora de alcance educativo, comenzando con 120.000 euros anuales. El mundo se inclinó de lado. 150.000 euros. Un trabajo de 6 cifras. En un momento, cada preocupación financiera que había consumido mi vida se evaporó como niebla matutina. Tu resistencia y excelencia académica mientras eras completamente autofinanciada demuestra exactamente el tipo de liderazgo que necesitamos, continuó Carmen Hernández. Alguien que entiende la lucha puede mejor ayudar a otros a superarla. Logré aceptar el sobre con manos temblorosas, mi voz quebrándose mientras susurraba, «Gracias». El aplauso era ensordecedor ahora, una ovación de pie que parecía continuar para siempre. Pero a través de la multitud que vitoreaba, encontré las caras de mis padres en la tercera fila.
La boca de papá colgaba abierta como si hubiera olvidado cómo cerrarla. La cámara profesional de mamá había caído a su regazo, olvidada. Las camisetas a juego de padres orgullosos de repente parecían disfraces que habían usado para la obra equivocada. Por primera vez en mi vida me estaban mirando, realmente mirando, y viendo a alguien en quien nunca se habían molestado en fijarse antes. Caminar de vuelta a mi asiento se sintió como descender del Monte Olimpo a un mundo que había cambiado fundamentalmente bajo mis pies. El sobre en mis manos contenía más dinero del que mis padres jamás habían gastado en mi educación, y la oferta de trabajo representaba seguridad financiera que nunca me había atrevido a soñar con alcanzar. Pero fueron los susurros que me siguieron por el pasillo los que hicieron que mi pecho se hinchara con algo que nunca había experimentado antes. Orgullo que me pertenecía completamente. ¿Escuchaste? Sin apoyo familiar en absoluto. 4 años trabajando múltiples empleos y aún se graduó summa cum laude. Esa es verdadera fortaleza. Me deslicé a mi asiento mientras la ceremonia continuaba, pero no podía concentrarme en nada excepto la sensación ardiente de ojos sobre mí. No solo las miradas impactadas de mis padres, sino el respeto recién descubierto de compañeros de clase que apenas habían reconocido mi existencia antes. La chica a mi lado, que nunca me había hablado en 4 años, se inclinó y susurró: «Eso fue increíble. No tenía idea de lo que habías pasado». Cuando el nombre de Esperanza fue llamado para honores de graduación regulares, el aplauso se sintió educado comparado con el reconocimiento atronador que había recibido. Caminó por el escenario con la misma confianza que siempre había poseído, pero por primera vez en nuestras vidas, ella no era la estrella del espectáculo. Después de que la ceremonia terminó, me encontré rodeada de extraños queriendo estrechar mi mano, profesores que nunca había conocido felicitándome, y compañeros de clase de repente ansiosos por estar asociados con la chica que acababa de conseguir un trabajo de 6 cifras. La atención se sintió surrealista después de años de invisibilidad. «¡Valentina!». La voz de mi madre cortó la multitud como un cuchillo, y me volví para ver a mis padres empujando a través de la multitud de felicitadores. La cara de papá había recuperado algo de color, pero mamá parecía haber envejecido 10 años en la última hora. «Cariño, no teníamos idea», comenzó mamá, pero levanté mi mano. «¿No tenían idea de qué?», pregunté, mi voz más firme de lo que jamás la había escuchado. ¿De que estaba luchando? ¿De que estaba trabajando 3 empleos mientras mantenía calificaciones perfectas? ¿De que estaba haciendo todo esto completamente sola? La multitud a nuestro alrededor se había quedado callada, sintiendo la tensión crepitando entre nosotros como electricidad antes de una tormenta. Esperanza apareció al hombro de mamá, su birrete torcido y su confianza usual reemplazada por algo que parecía casi como vergüenza. «Siempre supimos que eras capaz», dijo papá débilmente, pero las palabras cayeron planas en el espacio entre nosotros. «¿Capaz de qué, exactamente?», pregunté, sintiendo 4 años de silencio finalmente encontrando su voz. «¿Capaz de ser ignorada? ¿Capaz de ser olvidada? ¿Capaz de tener éxito sin un solo euro o palabra de aliento de mi propia familia?». El silencio se extendió entre nosotros como un abismo que había estado años formándose. A nuestro alrededor, otras familias celebraban con abrazos y fotos, pero nosotros permanecimos congelados en nuestra disfunción, finalmente expuestos bajo el brillante sol de la tarde. «Valentina, por favor», susurró mamá, mirando nerviosamente a la gente pretendiendo no escuchar. «¿Podemos hablar de esto en privado?». «¿En privado?». Me reí, y salió más agudo de lo que había pretendido. ¿Cómo discutimos en privado mi financiamiento universitario? Oh, espera, no lo discutimos en absoluto. Simplemente decidieron que no valía la pena la inversión. Esperanza se encogió como si la hubiera abofeteado. «Vale, eso no es justo. Sabes que mamá y papá...». «Sé exactamente lo que hicieron», la interrumpí, volviéndome para enfrentar a mi hermana gemela completamente por primera vez en años. «Y sé exactamente lo que tú hiciste también. Te sentaste ahí y los viste pagar por todo: tu matrícula,
tus libros, tu vivienda, tus viajes de vacaciones de primavera. Y nunca una sola vez preguntaste por qué yo no estaba recibiendo el mismo apoyo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Esperanza, manchando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Pensé que querías ser independiente. Siempre parecías tan fuerte, tan capaz de manejar todo. Tenía 19 años. Las palabras explotaron fuera de mí con 4 años de rabia suprimida. Era una adolescente que necesitaba el apoyo de su familia, no sus suposiciones sobre mi fortaleza. No elegí ser independiente. Todos ustedes eligieron abandonarme. Papá se adelantó, su cara enrojecida. Ahora eso no es justo, Valentina. Nunca te abandonamos. Siempre estuvimos aquí si nos necesitabas. ¿Lo estuvieron? Saqué mi teléfono, desplazándome por mis contactos hasta que encontré lo que estaba buscando. Aquí están las 17 llamadas sin respuesta que les hice en segundo año cuando no podía permitirme comestibles. Aquí están los 12 mensajes de texto que envié pidiendo ayuda con costos de libros de texto que nunca respondieron. Aquí está el email que envié rogando por dinero de gasolina para poder manejar a casa para Navidad, que fue ignorado por 3 semanas. La evidencia yacía desnuda entre nosotros, como armas que había estado almacenando para la batalla. Las caras de mis padres se desmoronaron cuando se dieron cuenta de que había llevado cuenta de cada rechazo, cada silencio, cada momento que habían elegido a Esperanza sobre mí. No sabíamos que estaba tan mal, dijo mamá débilmente. No querían saber, respondí, mi voz mortalmente calmada ahora, porque saber habría significado ayudar, y ayudarme habría significado gastar dinero en la hija que no era su favorita. Las palabras colgaron en el aire como humo de un fuego que había estado humeando por años. La gente definitivamente estaba mirando ahora, pero descubrí que no me importaba. Que vieran, que fueran testigos de cómo se veían 4 años de negligencia cuando finalmente encontraban su voz. La profesora García apareció a mi codo como un ángel guardián, su presencia cortando la tensión tóxica rodeando a mi familia. «Valentina», dijo gentilmente, «Carmen Hernández quisiera hablar contigo sobre tu fecha de inicio y paquete de reubicación». La interrupción me dio un momento para respirar, para retroceder del campo minado emocional que acababa de detonar. Mis padres parecían como si hubieran sido golpeados físicamente, y Esperanza estaba llorando abiertamente ahora, su día de graduación perfecto arruinado por verdades que había pasado 4 años evitando. «Necesito irme», dije, mi voz firme a pesar del terremoto pasando dentro de mi pecho. «Tengo un futuro que discutir». «Espera», gritó papá, alcanzando mi brazo. «Valentina, por favor, podemos arreglar esto. Podemos ayudarte ahora». Me volví para enfrentarlo, y la mirada que le di debe haber sido fulminante porque realmente retrocedió. «¿Arreglar esto? ¿Ayudarme ahora?» Me reí, pero no había humor en ello. «Papá, ya no necesito su ayuda. Esa es la hermosa ironía de todo esto. Tuvieron su oportunidad de ser mis padres cuando estaba desesperada y luchando. Ahora soy exitosa a pesar de ustedes, no por ustedes. Pero somos familia», dijo mamá desesperadamente. «Te amamos». ¿Amor? La palabra sabía amarga en mi lengua. El amor paga matrícula universitaria. El amor contesta llamadas telefónicas cuando tu hija está llorando por no poder permitirse comida. El amor no juega favoritos entre gemelas. Lo que me dieron no fue amor. Fue negligencia benigna envuelta en palabras bonitas sobre mi fortaleza e independencia. Podía ver otras familias ralentizando sus celebraciones para ver nuestro drama desarrollarse, y parte de mí se sintió avergonzada por el espectáculo público. Pero una parte más grande de mí se sintió vindicada. Por 4 años, había sufrido en silencio mientras mi familia se pintaba como padres solidarios, que enfrentaran la verdad a la luz del día. La diferencia entre nosotros ahora, continué, mirando directamente a mis padres, es que ya no necesito nada de ustedes, ni su dinero, ni su aprobación, ni sus intentos tardíos de afecto. He construido una vida sin ustedes, y resulta que esa vida es bastante espectacular.
Esperanza sollozó más fuerte y por primera vez sentí una punzada de simpatía por mi hermana. Había sido su niña dorada, pero también había sido cómplice en mi exclusión a través de su silencio. Voy a tomar este trabajo en Barcelona, anuncié, la decisión cristalizándose mientras hablaba las palabras. Voy a usar esa beca para mi maestría. Voy a construir algo significativo con mi vida. Y voy a hacerlo todo sin esperar nada de ninguno de ustedes nunca más. La finalidad de mis palabras se asentó sobre nosotros como un sudario funerario. Esto no era solo el final de una discusión. Era el final de cualquier familia disfuncional que habíamos pretendido ser. La profesora García me guió lejos de los restos de mi familia hacia Carmen Hernández, quien estaba esperando con una sonrisa cálida y un portafolio de cuero que probablemente contenía todo mi futuro. Pero incluso mientras caminábamos, podía escuchar la voz de mi madre detrás de nosotros, quebrantándose con desesperación. Valentina, por favor no te vayas así. Podemos hablar, podemos resolver esto. No me volví. Por primera vez en mi vida, seguí caminando lejos de su drama en lugar de ser jalada de vuelta a él. Señorita Morales, dijo Carmen, extendiendo su mano mientras nos acercábamos. Espero que no te importe, pero no pude evitar escuchar parte de tu conversación. Tu fortaleza en ese momento fue exactamente por lo que te elegimos para esta posición. Mis mejillas se quemaron con vergüenza. Lamento que tuvieras que presenciar esa disfunción familiar. No te disculpes, dijo firmemente. ¿Sabes por qué existe la Fundación Hernández? Mi esposo y yo ambos venimos de familias que no creían en nuestro potencial. Sabemos exactamente cómo se siente tener éxito a pesar de las personas que deberían habernos apoyado más. Por eso encontramos estudiantes como tú, porque entiendes que el éxito no se trata de privilegio, se trata de persistencia. Sus palabras me golpearon como una ola cálida, lavando algo de la vergüenza que había estado cargando. Aquí había alguien que entendía, quien veía mi lucha como fortaleza en lugar de fracaso. La posición en Barcelona viene con asistencia de reubicación completa, obviamente, continuó, abriendo su portafolio. Pero quiero que sepas que esto no es solo un trabajo. Es una oportunidad de ayudar a otros estudiantes que están enfrentando exactamente lo que tú enfrentaste. Tu historia, tu resistencia. Eso es lo que los ayudará a creer que también pueden lograrlo. Detrás de nosotros, podía escuchar las voces de mi familia volviéndose más tenues mientras otros graduados y sus familias se movían entre nosotros. Pero descubrí que ya no me importaba la distancia. Por primera vez en 4 años, estaba caminando hacia algo en lugar de alejarme de la decepción. Hay algo más, dijo Carmen, bajando su voz. Hemos estado siguiendo tu trabajo académico, particularmente tu investigación sobre desigualdad educativa. La Junta quedó impresionada por tu tesis sobre barreras socioeconómicas a la educación superior. Nos gustaría que expandieras esa investigación como parte de tu rol con nosotros. Mi tesis. El paper que había escrito sobre estudiantes exactamente como yo, usando mi propia experiencia como estudio de caso. Nunca había imaginado que alguien importante lo leería. Mucho menos querría construir una carrera alrededor de él. ¿Quieres decir que mi infierno personal en realidad sirve un propósito? Pregunté, y Carmen se rió. Tu infierno personal, como lo llamas, te da credibilidad que ninguna cantidad de educación privilegiada podría proporcionar. Has vivido lo que estás investigando. Eso es invaluable. Mientras hablaba, sentí algo cambiando dentro de mí. Un cambio fundamental en cómo veía mi propia historia. No era solo una víctima de la negligencia de mi familia. Era una sobreviviente con experiencia, y ahora la plataforma para ayudar a otros a sobrevivir también. 3 meses después, estaba parada en mi nueva oficina esquinera en Barcelona, mirando el horizonte de la ciudad a través de ventanas de piso a techo que nunca había soñado tener. La Fundación Hernández me había mudado a través del país con una eficiencia que aún me quitaba el aliento. Apartamento amueblado, auto de la empresa, cuenta de gastos y un salario que significaba que nunca más calcularía si podía permitirme comestibles y gasolina en la misma semana. Pero la verdadera transformación no estaba en mi cuenta bancaria.
estaba en la pila de aplicaciones en mi escritorio de estudiantes, cuyas historias se leían como capítulos de mi propia vida. Madres solteras trabajando 3 empleos mientras perseguían títulos de enfermería. Inmigrantes de primera generación cuyos padres no entendían el valor de la educación superior. Niños saliendo del cuidado temporal sin red de seguridad familiar en absoluto. Cada aplicación era un espejo reflejando la chica que había sido hace solo meses, y cada una que aprobaba se sentía como un pequeño acto de revolución contra el sistema que casi me había quebrado. Mi teléfono vibró con un texto de esperanza. El 15º este mes que no había contestado. Los mensajes habían evolucionado de justificaciones enojadas a disculpas llorosas, a súplicas desesperadas de reconciliación. Mamá y papá habían llamado exactamente una vez, 3 semanas después de la graduación, para informarme que habían establecido un fondo universitario para cualquier futuro hijo que pudiera tener, como si el dinero pudiera reparar el daño que su negligencia había causado, como si pudieran comprar perdón por abandonarme cuando más los necesitaba. Había cambiado mi número 2 semanas después. La profesora García se había convertido en mi salvavidas a mi mundo anterior, enviando actualizaciones ocasionales sobre compañeros de clase y siempre terminando con sugerencias gentiles de que tal vez debería considerar hablar con mi familia. Pero cada vez que pensaba en contactarlos, recordaba las 17 llamadas sin respuesta, los mensajes de texto ignorados, los 4 años de ser invisible en mi propio hogar. Algunas heridas cortan demasiado profundo para que simples disculpas las sanen. ¿Valentina? La voz de mi asistente llegó a través del intercomunicador. Tu cita de las 2 está aquí. Sara Jiménez, la estudiante de la Universidad Complutense. Enderecé mis hombros y cerré el archivo que había estado revisando. Sara tenía 19 años, trabajando noches en un restaurante mientras perseguía premedicina sin apoyo familiar y préstamos que aplastarían sus sueños antes de que pudiera alcanzarlos. Su historia podría haber sido la mía, pero su final sería diferente. «Hazla pasar», dije, sintiendo esa oleada familiar de propósito que se había vuelto mi nueva normalidad. Esto era para lo que había sido mi sufrimiento, no solo para sobrevivir, sino para asegurar que otros estudiantes no tuvieran que soportar lo que yo había soportado. Cada beca que aprobaba, cada barrera que ayudaba a remover, cada sueño que ayudaba a hacer posible, era prueba de que mi dolor tenía significado más allá de sí mismo. Cuando Sara caminó por mi puerta, nerviosa y esperanzada, y cargando ese cansancio particular de alguien luchando contra el mundo sola, me vi a mí misma a los 19. Pero esta vez, yo estaba del otro lado del escritorio con el poder de decir sí. «Por favor, siéntate», le dije a Sara, señalando la silla cómoda frente a mi escritorio. Se sentó en el borde como si pudiera necesitar correr en cualquier momento, aferrando una carpeta gastada que probablemente contenía cada documento que poseía. «Sé que mis calificaciones no son perfectas», comenzó inmediatamente, su voz temblorosa. «Y sé que mi situación financiera es complicada, pero prometo que si me das esta oportunidad...» «Sara», la interrumpí gentilmente, y se quedó callada. «He leído tu aplicación 3 veces. Tus calificaciones son excepcionales considerando que estás trabajando 40 horas a la semana mientras tomas una carga completa de cursos. Tu ensayo sobre querer proporcionar atención médica en comunidades desatendidas me hizo llorar. No necesitas convencerme de tu valor». Sus ojos se llenaron de lágrimas que trató desesperadamente de parpadear para alejar. «¿Entonces me ayudarás?» La Fundación Hernández está preparada para ofrecerte una beca completa cubriendo matrícula, libros y gastos de vida para el resto de tu programa de pregrado, más financiamiento garantizado para la Escuela de Medicina si mantienes tus estándares académicos actuales. Me miró en completo silencio por 30 segundos, antes de estallar en sollozos que parecían venir de la parte más profunda de su alma. Le pasé la caja de pañuelos y esperé, recordando exactamente cómo se sentía este momento. La incredulidad, el alivio, el levantamiento repentino de un peso que habías cargado tanto tiempo que habías olvidado cómo se sentía pararse derecha. «¿Por qué?», susurró a través de sus lágrimas.
¿Por qué harías esto por mí? Me recosté en mi silla, mirando a esta joven mujer que me recordaba tanto a mí misma que era casi doloroso. Porque alguien lo hizo por mí cuando más lo necesitaba, y porque tus sueños valen la pena invertir en ellos, incluso si tu familia no lo ve todavía. Mientras Sara se iba con su papeleo de beca, toda su postura se transformó. Salió de mi oficina con sus hombros hacia atrás y su cabeza en alto, cargando esperanza en lugar de desesperación. Esa noche, estaba parada en el balcón de mi apartamento viendo la puesta de sol de Barcelona pintar el cielo en naranjas y púrpuras brillantes. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de esperanza y un mensaje de voz que no escucharía. Algunos puentes, una vez quemados, permanecen quemados. Pero eso estaba bien. Había construido nuevos puentes, hacia estudiantes como Sara, hacia una carrera que importaba, hacia una versión de mí misma que nunca había imaginado posible. La chica que se había sentado sola en la graduación mientras sus padres mimaban a su hermana se había ido. En su lugar estaba una mujer que entendía que a veces el regalo más grande que tu familia puede darte es forzarte a salvarte a ti misma. Porque cuando lo haces, descubres una fortaleza que nunca supiste que poseías y un propósito que nunca supiste que necesitabas. Cada beca que otorgaba era venganza servida tibia, no contra mi familia, sino contra el sistema que trató de convencer a estudiantes en dificultades de que no valían la pena la inversión. Resulta que sí valíamos todo. Ahora dime, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? No olvides suscribirte a este canal y comentar desde dónde estás viendo.